Soy Abigail. Tengo 22 años, y hasta el año pasado vivía bajo el asfixiante control financiero de mis padres. Mi cumpleaños debería haber sido una celebración, pero en cambio se convirtió en la noche en que me echaron con nada más que 2 maletas. No eres más que una carga, dijo mi padre mientras yo me quedaba allí en shock, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo que ellos no sabían era que su hija perfecta había aprendido algunos trucos que congelarían sus tarjetas de crédito. Antes de contar cómo el desastre de mi cumpleaños llevó a su caída financiera, dime desde dónde me ves y suscríbete para acompañarme en este camino de venganza y redención. Crecí en nuestra extensa casa suburbana y tenía todo lo que un niño podía desear materialmente. Mi madre, Margaret, se aseguraba de que proyectáramos la imagen perfecta de familia con ropa de diseñador y tarjetas de felicitación impecables. Mi padre, Richard, asesor financiero con su propia firma, proveía bien, pero usaba el dinero como cadenas invisibles. Nuestro hogar parecía una revista, pero se sentía frío como una caja fuerte. Desde mis primeros recuerdos, nada de lo que hacía satisfacía a mi madre. Mis notas bajas eran fracasos comparadas con las calificaciones perfectas que ella esperaba. ¿Por qué no puedes simplemente esforzarte más? Se convirtió en su constante reproche, pronunciado con ese suspiro decepcionado que yo temía. Mis proyectos de arte cuidadosamente elaborados eran un desastre, mis amistades cuestionables y mi sentido de la moda vergonzoso. Margaret había sido reina de graduación y la mejor alumna, hechos que me recordaba cada vez que no alcanzaba sus imposibles estándares. Mi padre actuaba de manera diferente, pero no menos destructiva. Richard rara vez criticaba directamente. En cambio, usaba el dinero como un arma. Mientras pagues las cuentas, seguirás mis reglas, decía cada vez que cuestionaba sus decisiones. Cuando quise unirme al club de fotografía de la escuela, me recordó que las cámaras eran caras y quizás mis notas no justificaban esos caprichos. Todo tenía condiciones. Su matrimonio parecía perfecto para los demás, pero yo crecí escuchando discusiones susurradas tras puertas cerradas. Seguían juntos por estatus y conveniencia financiera, no por amor. Mi madre manejaba la agenda social mientras mi padre controlaba el dinero, y su silenciosa lucha de poder se manifestaba a través de mí. Mis logros académicos se convirtieron en propiedad familiar. Cuando fui aceptada en la universidad estatal con una beca parcial, mi padre reclamó crédito de inmediato. Tu madre y yo sacrificamos para darte esta base, anunció en la cena donde esperaba celebrar mi logro. La beca no cubría toda la matrícula, lo que les dio el poder que anhelaban. Insistieron en abrir cuentas bancarias conjuntas para ayudar a manejar los gastos, pero en realidad para monitorear cada compra. La independencia parecía imposible, Lucien. Verano después del segundo año, intenté mudarme a un apartamento con amigos. Trabajaba horas extras en una cafetería del campus para ahorrar para el depósito. Cuando Richard descubrió mis planes, al revisar mi cuenta de ahorros, llamó directamente al arrendador y canceló mi solicitud alegando que era financieramente irresponsable. Tenía 20 años. La peor táctica de control fue menospreciar mi carrera elegida. Según Richard, diseño gráfico no era una carrera real. Los artistas se mueren de hambre. Me recordaba durante nuestras revisiones mensuales del presupuesto, donde diseccionaba mis gastos en software de diseño y materiales de arte. Margaret añadía que quizás debería considerar contabilidad, como mi prima Stephanie, que ya tenía trabajo asegurado en una firma prestigiosa. Empecé a guardar secretos por necesidad. Mi gerente en la cafetería accedió a pagar parte de mi sueldo en efectivo, que guardaba en una caja fuerte oculta en mi dormitorio. Mi mejor amiga, Jessica, se convirtió en mi confidente, la única que sabía lo desesperada que estaba por la libertad. Ella veía cómo me estremecía cuando sonaba mi teléfono con la llamada de mi madre, cómo mi voz cambiaba a una alegría falsa durante esas conversaciones. La tensión aumentó durante mi último año. 3 meses antes de graduarme, Richard lanzó un ultimátum durante la cena del domingo. Cambia de carrera a negocios o finanzas, o pierdes todo apoyo financiero. 4 años son tiempo suficiente desperdiciado en garabatos, dijo,
cortando el aire con movimientos precisos. Es hora de madurar. Margaret asintió en acuerdo, añadiendo: Tu padre y yo solo queremos lo mejor para ti. Esta fase del diseño gráfico ya ha durado suficiente. Me quedé paralizada, el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca. Estoy a mitad de mi proyecto final del portafolio. No puedo simplemente cambiar de carrera ahora. Entonces supongo que tendrás que averiguar cómo pagar tu último semestre tú sola, respondió Richard con calma, como si hablara del clima, en vez de destruir mi futuro. Las semanas siguientes se volvieron cada vez más insoportables. Las críticas de Margaret alcanzaron nuevos niveles, atacando todo, desde mi cabello tan descuidado para las entrevistas de trabajo, hasta mis amigas. Jessica claramente no tiene ambición. Richard comenzó a cuestionar cada transacción. En mi cuenta, incluso un café de $5 se convertía en motivo de interrogatorio. El apartamento se volvió una trampa. Cada conversación potencialmente explosiva. Mi salud mental se deterioraba bajo la presión constante. Jessica notó que había perdido peso y que rara vez sonreía ya. Pareces agotada todo el tiempo. Abby, dijo durante nuestra sesión de estudio en la biblioteca, uno de los pocos lugares donde me sentía segura. Estoy preocupada por ti. Comencé pequeñas rebeldías. Me quedaba fuera más allá de su horario razonable de toque de queda. Apagaba mi teléfono durante horas. Solicité prácticas de diseño gráfico en secreto. Cada pequeño acto de desafío era tanto aterrador como estimulante. A medida que se acercaba mi 22º cumpleaños, una extraña tensión llenaba nuestra casa. Siempre había minimizado los cumpleaños después de años de decepciones, pero cumplir 22 años se sentía significativo, la edad en que finalmente me graduaría y, con suerte, me liberaría. Mencioné casualmente en el desayuno que Jessica quería invitarme a cenar. Mis padres intercambiaron una mirada que no pude descifrar. «Deberíamos hablar de tus planes», dijo Richard, su tono activando alarmas, pero se fue al trabajo antes de explicar, dejándome ansiosa todo el día. Esa noche recibí un mensaje de Jessica. Tu madre llamó haciendo preguntas raras sobre tus planes para el cumpleaños. Algo no me cuadra. Llámame. Me compré una pequeña magdalena de chocolate con una sola vela en la panadería del campus. Una celebración privada por si acaso. Cuando llegué a casa, escuché a mis padres discutiendo sobre la situación y las decisiones finales. Sus voces se apagaron cuando las llaves sonaron en la puerta. A pesar de las señales de advertencia, me aferré a un hilo de esperanza. Tal vez habían reconsiderado su ultimátum. Tal vez mi próximo cumpleaños sería una oportunidad para la reconciliación. Pasé la noche antes de mi cumpleaños en la UO. Biblioteca, terminando tareas y evitando la tensa atmósfera en casa. Al regresar, mis padres veían televisión en silencio, apenas reconociendo mi presencia. Me fui a la cama con una extraña mezcla de temor y optimismo, sin saber que mi vida cambiaría por completo en menos de 24 horas. Me desperté en mi cumpleaños con la luz del sol entrando por las cortinas, olvidando momentáneamente la tensión de las semanas anteriores. Por un breve instante, me permití esperar que ese día fuera diferente. Tal vez mi cumpleaños suavizaría la postura de mis padres, recordándoles que detrás de sus expectativas y mi resistencia estaba su hija, una persona merecedora de amor, sin importar su carrera o elección profesional. Abajo, mis padres se movían por la cocina en su rutina matutina habitual. Mi madre bebía su café negro mientras revisaba correos en su tablet. Mi padre untaba mantequilla en su tostada con precisión. Matemática. Ninguno levantó la vista cuando entré. «Buenos días», me atreví a decir. Mi voz sonaba débil incluso para mí misma. Mi madre miró brevemente y volvió a su tablet. Mi padre siguió leyendo la sección financiera del periódico. Ninguno reconoció que ese día era diferente a cualquier otro martes. Me serví café. El silencio presionaba mis oídos. Tras varios minutos no pude soportarlo más. «Hoy es mi cumpleaños», dije intentando mantener un tono ligero. «Estamos al tanto de la fecha, Abigail», respondió mi madre sin mirar. Desayuné rápido y salí para el campus, conteniendo las lágrimas durante todo el día.
Los mensajes de texto de mis amigos iluminaban la pantalla de mi teléfono. Jessica envió un GIF de cupcakes bailando y mi compañero de clase, Tyler, escribió: «Feliz cumpleaños, genio del diseño». Mi compañera de cuarto del segundo año me recordó, a pesar de que ya no éramos cercanas. Pero de mis padres no recibí nada durante mi clase de diseño por la tarde. La profesora Willis notó mi distracción. «¿Todo bien, Abigail?», preguntó después de despedir a los demás estudiantes. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondí mientras recogía mis materiales. Ella se apoyó en su escritorio. «Tu proyecto de portafolio se ve excepcional. Tienes un talento real. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Sus palabras tocaron algo frágil dentro de mí. «Gracias», logré decir apresurándome a salir antes de que viera mis lágrimas. Jessica me invitó a almorzar en nuestra tienda favorita de sándwiches, presentándome una pulsera hecha a mano con hilos trenzados en mis colores favoritos. «Para mi mejor amiga», dijo mientras me la ataba en la muñeca. «Que este año te traiga toda la libertad que mereces». Al final de la tarde, un sentimiento de temor se había asentado en mi estómago mientras manejaba a casa. Una parte de mí quería retrasar lo inevitable, pasar de largo la casa y seguir hasta llegar a algún lugar nuevo donde nadie tuviera expectativas sobre mí. Pero giré en el camino de entrada y noté que los autos de mis padres ya estaban allí, algo inusual para un día laborable. En cuanto entré, supe que algo estaba mal. Mis padres estaban sentados en la sala, con posturas formales, como si se prepararan para una reunión de negocios en lugar de recibir a su hija en su cumpleaños. Mi madre tenía su rostro de conversación difícil, labios apretados en una línea delgada. Mi padre tenía su carpeta de discusión financiera sobre la mesa de centro. «Siéntate, Abigail», dijo Richard, señalando la silla frente a ellos, posicionándome como a un empleado que iba a ser evaluado. Me senté al borde del asiento, bolso aún colgado del hombro. «Tu madre y yo hemos estado revisando las finanzas del hogar». Comenzó sin preámbulos, abriendo su carpeta para mostrar impresiones de lo que parecían ser mis transacciones bancarias. «Tus gastos se han vuelto insostenibles». «Mis gastos», repetí, la confusión superando momentáneamente la ansiedad. Siempre fui meticulosa para mantenerme dentro del presupuesto restrictivo que imponían, a menudo saltándome comidas para que las cuentas cuadraran. Margaret intervino. «No es solo el dinero, aunque eso ciertamente es parte. Son tus constantes y decepcionantes elecciones de vida». «¿Cómo qué?», pregunté con genuina perplejidad en mi voz. «Este absurdo del diseño gráfico, para empezar», dijo Richard, con tono despectivo. «Hemos sido más que pacientes, permitiéndote indulgirte en esta fase artística. Pero la paciencia tiene límites». «No es una fase», dije sintiendo subir la ira familiar. «Es mi elección de carrera. Soy buena en esto. La profesora Willis dice que tengo talento real». «La profesora Willis no paga tu matrícula», estalló mi padre. «Ni pone comida en tu mesa», añadió mi madre. La discusión escaló rápido, recorriendo territorio conocido. Mis perspectivas profesionales inadecuadas, mi supuesta ingratitud, mi fracaso en cumplir sus expectativas. Pero esta vez algo era diferente. Había una finitud en su tono que no había escuchado antes. Cuando señalé que sería independiente financieramente después de graduarme en solo 3 meses, Richard golpeó la mesa de centro con la mano. «No eres más que una carga», gritó, con el rostro enrojecido. «Siempre lo has sido. Tu madre y yo te hemos mantenido durante 22 años. ¿Y qué tenemos para mostrar? Una hija que falta al respeto a nuestros deseos y desperdicia nuestro dinero ganado con esfuerzo en una carrera inútil». Las palabras golpearon como puñetazos físicos. Me habían llamado decepcionante antes, pero nunca carga, nunca con un desprecio tan desnudo. Margaret habló a continuación, su voz fría como el hielo. «Hemos terminado de apoyarte, Abigail, completamente terminado». «¿Qué significa eso?», pregunté, con la voz apenas audible. «Significa que tienes que mudarte», dijo Richard con voz plana. «¿Esta noche?». Los miré, segura de haber escuchado mal. «Esta noche, es decir,
Ahora, en mi cumpleaños. La fecha es irrelevante, dijo Margaret. Hemos tomado nuestra decisión. Richard sacó una lista impresa. Hemos pagado tu último mes de matrícula. El seguro de tu auto termina hoy. Tu teléfono seguirá en nuestro plan familiar hasta fin de mes. Tu cobertura médica termina inmediatamente. Cada punto fue como una puerta cerrándose de golpe. Mi mente corría para calcular lo que esto significaba. Sin hogar, sin seguro médico, sin manera de pagar mi último mes de gastos. No puedes simplemente echarme sin aviso. Protesté, el pánico creciendo en mi pecho. Sí pueden y lo harán, respondió Margaret. Ya eres adulta, Abigail. Es hora de actuar como tal. Nunca sobrevivirás por tu cuenta, añadió Richard con un gesto desdeñoso. No con tu pobre manejo financiero y falta de habilidades comerciales. Esperamos que regreses en una semana, lista para pasarte a un programa de negocios. Presentaron su ultimátum: irme esa misma noche con dignidad o someterme a sus demandas sobre mi educación y futuro. La elección era clara. A pesar del terror, no renunciaría a mis sueños, ni siquiera enfrentando la posibilidad de quedarme sin hogar. Corrí escaleras arriba a empacar, las manos temblando tanto que apenas podía cerrar la cremallera de la maleta. Las lágrimas nublaban mi visión mientras agarraba lo esencial, sabiendo que no podía llevarlo todo. Muchos objetos eran técnicamente regalos de mis padres, que ahora revelaban tener cadenas invisibles. Richard gritó desde abajo. Tienes 30 minutos, Abigail. Lo que quede atrás será nuestra propiedad. Llamé a Jessica, apenas coherente entre lágrimas. Me están echando ahora mismo. ¿Puedo quedarme contigo solo esta noche? Por supuesto, respondió sin dudar. Voy por ti. No hay tiempo. Sollocé. Me dieron 30 minutos. Iré yo misma. Metí ropa, artículos de tocador y mi laptop en 2 maletas. Los materiales de mi portafolio y los suministros de arte fueron a mi mochila. Las fotos familiares quedaron intactas. Ya no representaban la verdad. La magdalena de chocolate que me había comprado quedó olvidada en la encimera mientras arrastraba mi equipaje escaleras abajo. Mis padres me observaron pasivamente, como extraños presenciando un desalojo. La llave de la casa, demandó Richard, extendiendo la mano. La desenganché del llavero con dedos temblorosos. Te arrepentirás de esta terquedad, dijo Margaret mientras luchaba con mis maletas. Cuando estés lista para tomar decisiones sensatas, podemos hablar de las condiciones para que regreses. No volveré, dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi voz a pesar de las lágrimas. De pie en el porche con mis escasas pertenencias, escuché el cerrojo deslizarse tras de mí con una finalidad sombría. La lluvia comenzó a caer mientras cargaba el coche, empapando mi cabello y mezclándose con las lágrimas en mis mejillas. Feliz cumpleaños para mí. El apartamento de Jessica era pequeño, apenas suficiente para ella y su compañera Kimberly, pero me recibieron sin dudar. Me desplomé en su sofá gastado, maletas aún empacadas a mi lado, incapaz de asimilar el cambio sísmico en mi realidad. ¿Realmente no te dieron aviso?, preguntó Kimberly, trayéndome una taza de té que no pude beber por el nudo en la garganta. Ninguno, susurré. Un minuto tenía un hogar. Al siguiente, no. Jessica se sentó a mi lado, su brazo alrededor de mis hombros. No estás sin hogar. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Pero todas sabíamos que su pequeño apartamento de un dormitorio no podía albergar a una tercera persona indefinidamente. Jessica y Kimberly ya compartían la habitación, con Jessica durmiendo en un colchón individual entre la pared y la cama de Kimberly. Esa primera noche, me quedé despierta en su incómodo sofá mirando al techo mientras preguntas daban vueltas como buitres. ¿Cómo pagaría la comida? ¿Dónde viviría después de esta situación temporal? ¿Podría terminar mi carrera? ¿Qué pasaría con mi salud si enfermaba sin seguro? A las 3:00 a.m., revisé la aplicación bancaria y descubrí que mis padres ya habían eliminado su acceso a mi cuenta. El saldo era devastador: $23,748.
Todo lo demás estaba en la cuenta conjunta que controlaban y ahora me era inaccesible. Cuando finalmente amaneció, no había dormido nada. Mis ojos ardían, la garganta me dolía y el pecho me palpitaba con cada respiración. Jessica me encontró, aún despierta cuando salió para su clase matutina. ¿Dormiste algo?, preguntó, con preocupación marcada en su rostro. Negué con la cabeza. Llama primero a la oficina de ayuda financiera, me aconsejó, apretando mi mano. Deben tener opciones de emergencia para situaciones como esta. La oficina de ayuda financiera de la universidad abría a las 9:00. Estaba esperando fuera a las 8:30, aferrada a mi carnet estudiantil como a un salvavidas. La señora Sullivan, una consejera, nunca había conocido a la señora Sullivan antes, pero escuchó mi explicación entrecortada con una empatía practicada. Desafortunadamente, tu FAFSA aún registra los ingresos de tus padres, me explicó. Para calificar como estudiante independiente, necesitas probar que ellos han cortado completamente los lazos financieros. Lo han hecho, insistí. Me echaron anoche. Necesitamos documentación, dijo con suavidad. Formularios de impuestos que demuestren que te mantienes por ti misma o papeles legales de emancipación. Sin eso, sigues siendo considerada dependiente para propósitos de ayuda financiera. Me fui con un montón de solicitudes para préstamos de emergencia, oportunidades de becas e información sobre trabajo-estudio, pero nada que solucionara mi crisis inmediata de vivienda, ni que pagara la matrícula del próximo mes. Mi siguiente parada fue mi trabajo en la cafetería, donde rogué a mi gerente por turnos extra. «Puedo darte 10 horas más», ofreció después de oír mi situación. «Pero es todo lo que permite el presupuesto. 10 horas a salario mínimo no cubrirían ni la mitad de mis libros de texto, mucho menos la comida y la vivienda». Mientras tanto, mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de mi padre exigiendo que devolviera las pertenencias familiares en mi posesión, incluyendo mi laptop, un regalo de graduación de la secundaria y las propias maletas. Mi madre enviaba mensajes a familiares extendidos con una historia fabricada sobre mi fase rebelde y mi actitud ingrata, presentándose ellos como víctimas de una hija difícil. Para el tercer día de estar sin hogar, dormía 3 horas por noche, me duchaba en las instalaciones del gimnasio del campus, guardaba mi equipaje en el apartamento de Jessica e intentaba mantener mi horario de clases mientras mi vida se desmoronaba. La profesora Willis notó mi deterioro de inmediato. «Lo que sea que esté pasando en tu vida personal está afectando tu trabajo», dijo después de clase. «Tus diseños muestran distracción. Habla conmigo, Abigail». Me quebré en su oficina, contando toda la humillación entre sollozos. Ella escuchó sin interrumpir y luego me ofreció ayuda práctica. Un contacto con el programa de vivienda de emergencia para estudiantes y un posible trabajo en el departamento de diseño del campus. «Tu talento merece ser cuidado», dijo con firmeza. «No dejes que obstáculos temporales descarrilen tu futuro». Una semana después de ser expulsada, todavía sobrevivía, pero apenas. La vivienda de emergencia de la universidad tenía lista de espera de 2 semanas. Mis solicitudes de préstamo estaban pendientes. Mi trabajo no podía ofrecer suficientes horas y una aplastante realidad se asentaba. Podría tener que abandonar la universidad con solo 3 meses para graduarme. Entonces llegó el golpe final. Después de un agotador doble turno, revisé mi pequeña cuenta personal y descubrí que estaba congelada, con una notificación de que se había presentado una disputa. Mis padres habían convencido al banco de Mythos que la cuenta había sido abierta fraudulentamente, a pesar de que solo tenía mi nombre. Me quedé sentada en el laboratorio de computación del campus mirando la pantalla con incredulidad cuando Tyler, de mi clase avanzada de diseño, notó mi angustia. «¿Problemas con el banco?», preguntó, dejando su laptop a mi lado. «Mis padres congelaron mi única cuenta», expliqué, demasiado derrotada para ocultar más mi situación. «Me echaron la semana pasada y ahora se aseguran de que no pueda acceder al poco dinero que me queda». Tyler silbó bajito. «Eso está muy mal». Tras una pausa añadió: «Mi padre hizo algo parecido cuando salí del closet. Intentó controlarme financieramente cuando el control emocional no funcionó». «¿Cómo lo manejaste?», pregunté. «No siempre legalmente»,
admitió con una sonrisa irónica. Pero aprendí mucho sobre vulnerabilidades en la seguridad financiera en el proceso. Nuestra conversación derivó hacia la sorprendente falta de medidas de seguridad que la mayoría de las instituciones financieras emplean. Tyler explicó cómo muchas personas reutilizan contraseñas en varias cuentas, raramente cambian las preguntas de seguridad y dejan puertas digitales abiertas de par en par. La mayoría no se da cuenta de cuán vulnerables son sus cuentas, explicó. Especialmente la gente mayor que configuró la banca en línea hace años y nunca actualizó su seguridad. Un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. Mis padres me hicieron configurar sus perfiles de banca en línea años atrás. Siempre tuvieron problemas con la tecnología. Tyler levantó una ceja. ¿Alguna vez cambiaron esas contraseñas? Probablemente no, admití. Mi padre usa el mismo patrón para todo. Año de nacimiento más nombre de la empresa más signo de exclamación. ¿Y usan el mismo correo para las opciones de recuperación? Asentí lentamente, recordando cómo. Había vinculado ambas cuentas al correo principal de mi padre, solo por decirlo, dijo Tyler con cuidado. Puede que aún tengas más acceso del que crees. Esa noche, recibí un correo de mi padre con el asunto «Tus pertenencias». El mensaje fue breve y cruel. Hemos comenzado a donar tus pertenencias abandonadas a Goodwill. Tus libros infantiles y materiales de arte servirán para alguna causa benéfica que los merezca. Quizás esto te enseñe responsabilidad. Mis libros de infancia, mis materiales de arte acumulados durante años, mis materiales de portafolio, todo siendo descartado con la misma indiferencia con la que me desecharon a mí. Algo se endureció dentro de mí. Si podían destruir mi vida sin aviso ni remordimiento, quizás merecían experimentar algunas consecuencias por su cuenta. A la tarde siguiente, Tyler y yo nos encontramos en una cafetería fuera del campus, lejos de las redes universitarias. Él llevó su laptop y yo llevé mi ira y desesperación crecientes. Antes de empezar, advirtió, necesito ser claro en algo. No te voy a ayudar a robar dinero ni a cometer fraude. Eso es territorio de prisión. No quiero su dinero. Le aseguré que solo quería que experimentaran una fracción de la perturbación que me habían causado. Tyler asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Hay una diferencia entre hackeo criminal y usar accesos legítimos que ya tienes. Vamos a enfocarnos en lo último. Durante la siguiente hora me explicó cómo funcionaban los congelamientos de crédito, la diferencia entre alertas de fraude y congelamientos de seguridad, y cómo solicitar procesos de verificación que eran técnicamente legítimos pero máximamente molestos. La belleza de un congelamiento de crédito, explicó Tyler, es que es una medida de seguridad, no vandalismo. Estás protegiendo sus cuentas de fraudes, pero muy a fondo. Descubrí, tras investigar con cuidado, que mis padres vivían principalmente a crédito a pesar de su apariencia de riqueza. Mi padre tenía un auto de lujo en leasing. No era propietario. Los hábitos de compra de mi madre se sostenían con múltiples tarjetas de crédito. Su estilo de vida proyectaba opulencia mientras ocultaba deudas sustanciales. Los controladores financieros suelen tener sus propios problemas de dinero, observó Tyler, solo que son mejores para esconderlos. Mientras más aprendía sobre la situación financiera de mis padres, más clara se hacía su vulnerabilidad. Toda su posición social dependía del acceso continuo al crédito, manteniendo las apariencias a cualquier costo. Después de nuestra sesión estratégica, investigué las implicaciones legales en la biblioteca universitaria. ¿Qué constituía acceso ilegal versus usar credenciales que legítimamente poseía? ¿Dónde estaba la línea entre causar molestias y acosar? Necesitaba que mi plan causara la máxima interrupción sin cruzar la línea criminal. Cuando le mencioné mi investigación a Jessica esa noche, ella mostró preocupación. Abby, entiendo que quieras que sufran después de lo que hicieron, pero la venganza te mantiene atada a ellos. ¿Eso es realmente lo que quieres? Su pregunta me hizo reflexionar. Quiero que enfrenten consecuencias. Respondí finalmente. Creen que pueden desecharme sin repercusiones. Solo ten cuidado, advirtió. No te conviertas en la persona de la que te acusaron. Pasé el día siguiente preparándome meticulosamente.
Usé computadoras universitarias en lugar de mi laptop personal. Creé una dirección de correo segura a través de un servicio enfocado en privacidad. Documenté la configuración original de las cuentas que ayudé a mis padres a crear años atrás, estableciendo mi acceso legítimo. Reuní pruebas de su maltrato financiero, incluyendo mensajes de texto amenazando con cortarme el apoyo y correos sobre pertenencias familiares. Una reunión con el señor Martínez en Servicios Legales para Estudiantes confirmó lo que sospechaba. Los métodos de desalojo de tus padres son legalmente cuestionables. Los derechos del inquilino aplican incluso a miembros de la familia, explicó. Deberían haberte dado un aviso por escrito apropiado, típicamente de 30 días. Esta información no me devolvería a su casa, pero validó mi sentido de injusticia y fortaleció mi determinación. A través de conversaciones cautelosas con contactos mutuos, supe que mis padres habían estado diciendo a amigos y familiares que yo había tenido una crisis mental y me había ido voluntariamente tras hacer demandas irracionales. Esta campaña para proteger su reputación destruyendo la mía solo alimentó más mi determinación. Con mi plan completamente formado, esperé el momento perfecto. Las fechas de pago de las tarjetas de crédito normalmente caían entre el 1 y el 5 del mes. El pago del auto de mi padre se procesaba automáticamente, el día 3. Las cuotas del club campestre se cargaban el 4. El tiempo debía maximizar las molestias sin causar daño permanente. La noche del 30 accedí a la cuenta principal de la tarjeta de crédito de mis padres, usando la contraseña que sabía que no habían cambiado. Año de nacimiento de Richard. + nombre de la empresa. + signo de exclamación. Exactamente como la usaba desde hacía años. La cuenta se abrió de inmediato, confirmando que mi acceso seguía vigente. En lugar de hacer cambios directos en sus cuentas, usé las funciones legítimas de seguridad que ofrecen las compañías de tarjetas de crédito. Reporté las tarjetas como potencialmente comprometidas, no canceladas. Solicité frases de seguridad en sus reportes crediticios, usando su propia información. Cambié las respuestas a las preguntas de seguridad en un solo carácter, suficiente para causar problemas de verificación cuando intentaran restablecerlas, pero sin que pareciera algo malicioso. Cada acción estaba diseñada para crear una cascada de inconvenientes, no daños permanentes. Las tarjetas serían suspendidas temporalmente mientras emitían nuevas. Las consultas de crédito requerirían pasos de verificación adicionales. Los pagos automáticos fallarían debido a los cambios en las tarjetas. Configuré alertas mediante mi correo electrónico anónimo para monitorear los resultados, y luego me senté a esperar. Sentía una extraña mezcla de satisfacción y culpa. ¿Me estaba volviendo tan manipuladora como ellos? Aparté ese pensamiento, recordando mi cumpleaños, cargando maletas bajo la lluvia. Los resultados aparecieron más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente recibí un mensaje grupal reenviado de mi prima Stephanie. Mi madre había enviado mensajes a varios familiares diciendo que tenían problemas extraños con sus tarjetas. Richard cree que podría ser robo de identidad. Si alguien necesita contactarnos, por favor llamar en vez de enviar mensaje, ya que estaremos todo el día lidiando con bancos. Esa tarde empezaron a llegar reportes de contactos mutuos. Mi madre había estado entreteniendo a sus amigas del club de jardinería en un restaurante elegante cuando su tarjeta fue rechazada. La tarjeta de respaldo también falló y tuvo que pedirle a otra socia que cubriera la cuenta, una humillación social que sentiría profundamente. Mi padre vivió su propia vergüenza cuando su tarjeta corporativa fue rechazada durante un almuerzo con posibles clientes. Según los asistentes y rumores compartidos con la madre de Jessica, tuvo que pedirle a un asociado junior que pagara, prometiendo reembolso. Su confusión escaló a pánico. Durante los días siguientes, a través del correo de monitoreo, recibí notificaciones automáticas de sus intentos cada vez más desesperados de restablecer contraseñas y preguntas de seguridad. Cada intento activaba medidas de seguridad adicionales que requerían verificaciones telefónicas, que no podían superar porque la información de contacto había sido alterada ligeramente. Richard presentó un reporte policial por sospecha de robo de identidad, que no prosperó porque no hubo fraude real. Las tarjetas simplemente estaban congeladas a la espera de verificación de seguridad, todas medidas legítimas de protección. La agencia crediticia respondía automáticamente,
Se requiere documentación adicional para descongelar sus cuentas. Por favor, espere de 3 a 5 días hábiles para el procesamiento una vez recibida toda la documentación. El momento no podría haber sido peor para ellos. Llegó el día 3, y el pago del auto de lujo de Richard no se procesó debido a la suspensión de la tarjeta, lo que generó una multa por retraso y un mensaje automático de la empresa de leasing. El pago del Country Club falló igual el día 4, resultando en un aviso sobre la suspensión temporal de privilegios de membresía hasta resolver el pago. Mediante monitoreo en redes sociales y actualizaciones de amigos mutuos, observé cómo su fachada perfecta comenzaba a resquebrajarse. Mi madre canceló su cita semanal en el salón, alegando conflicto de horario, en lugar de admitir dificultades financieras. Mi padre reprogramó reuniones con clientes citando problemas administrativos en su firma. La interrupción financiera comenzó a afectar su estatus social, lo que más valoraban. Las amigas de Margaret empezaron a susurrar sobre problemas de dinero. Los socios comerciales de Richard cuestionaban su estabilidad financiera, preguntándose si su firma de asesoría enfrentaba problemas. Los vecinos notaron discusiones cada vez más frecuentes a través de las ventanas abiertas, culpándose mutuamente por negligencias en la seguridad. Mientras tanto, ellos permanecían completamente ajenos a mi participación, creyéndose víctimas de crímenes financieros aleatorios o fallos del sistema. Aunque una parte de mí disfrutaba ver cómo su mundo perfectamente controlado caía en el caos, otra parte se sentía cada vez más vacía. Jessica notó mi obsesión por revisar actualizaciones sobre la situación de mis padres. Pasas más tiempo siguiendo sus problemas que enfocándote en resolver los tuyos, observó una noche mientras actualizaba mi correo por 10ª vez. Tenía razón. Mis calificaciones sufrían por mi atención dividida. Mi desempeño laboral había decaído debido al agotamiento y la distracción. La venganza que al principio me había dado poder ahora me consumía, manteniéndome emocionalmente atada a quienes me habían rechazado. La satisfacción de verlos luchar se mezclaba con una culpa inesperada. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Cuando escuché que su matrimonio sufría bajo la presión financiera, con Margaret amenazando con quedarse en casa de su hermana hasta que Richard solucionara este desastre, sentí una punzada de remordimiento. Nathan, más preocupante fue darme cuenta de que reconocía mi propio comportamiento. La planificación meticulosa, el momento estratégico para causar el máximo impacto, la manipulación emocional que empleaba, las mismas tácticas que mi padre usó durante mi infancia, solo que dirigidas de manera diferente. «Miras ese teléfono como tu padre miraba sus estados financieros», dijo Jessica en voz baja. Todo calculado y frío. Sus palabras me golpearon como un cubo de agua helada. ¿Me había transformado mi ira justificada en aquello que despreciaba? 2 semanas después de iniciar mi plan de venganza recibí noticias que deberían haber sido emocionantes. Me habían aprobado para vivienda de emergencia para estudiantes y un trabajo en el campus que cubriría gastos básicos. La profesora Willis me había recomendado para una prestigiosa pasantía de verano que podría impulsar mi carrera. Estos avances ofrecían un camino hacia adelante, una forma de sobrevivir y eventualmente prosperar a pesar del abandono de mis padres. Sin embargo, me encontraba más enfocada en la última noticia sobre los problemas comerciales de mi padre que en estos desarrollos positivos en mi propia vida. La realización fue aleccionadora. Mi venganza no sanaba mi dolor, lo prolongaba, manteniendo la herida abierta e infectada. El programa de vivienda universitaria me asignó un pequeño estudio en residencia de posgrado, disponible por una retirada a mitad de semestre. Aunque apenas más grande que una habitación de dormitorio, ofrecía algo invaluable: estabilidad. Por primera vez en semanas, desempacé completamente mis maletas, sin vivir más de arreglo temporal en arreglo temporal. Mi trabajo en el departamento de diseño del campus me proporcionaba horas suficientes para cubrir necesidades básicas. Diseñaba materiales promocionales para eventos universitarios, ganando piezas para mi portafolio mientras ganaba lo justo para comida y esenciales. La profesora Willis movió sus influencias para crear el puesto especialmente para mí,
un acto de bondad que contrastaba fuertemente con la crueldad de mis padres. A través del programa de vivienda de emergencia, conocí a otros estudiantes con historias similares de rechazo familiar o crisis financiera. Liam había caído tras cambiar de religión. Kendra se mantenía tras escapar de un hogar abusivo. Su resiliencia me inspiró, especialmente porque se enfocaban en construir sus futuros en lugar de castigar a quienes los habían herido. El Centro de Consejería Universitaria ofrecía sesiones gratuitas de terapia para estudiantes en crisis. Inicialmente, reticente, finalmente pedí una cita tras la insistencia suave de Jessica. La doctora Nelson, una mujer calmada con ojos amables, escuchó mi historia sin juzgar. Lo que experimentaste fue una profunda traición, reconoció. Tu enojo es completamente válido. Entonces, ¿por qué me siento peor cuanto más me venga?, pregunté. Porque la venganza mantiene viva la relación, solo que en una forma diferente, explicó. Sigues permitiendo que ocupen tu energía emocional, tu tiempo, tus pensamientos. La verdadera libertad viene de romper esa conexión, no solo de revertirla. Sus palabras resonaron en mí, pero no estaba lista para soltarme completamente, no aún. Continué monitoreando la situación de mis padres, mientras intentaba reconstruir mi vida, con un pie en cada mundo. Mi profesora de arte, la doctora Carter, me brindó otra perspectiva durante la revisión de portafolio. Tras examinar mis trabajos recientes, se recostó con expresión preocupada. Tus habilidades técnicas siguen siendo excelentes, Abigail, pero estas piezas recientes carecen de tu usual profundidad emocional. Se sienten mecánicas. No me había dado cuenta de que mi tormento interno se manifestaba en mi trabajo. He tenido muchas cosas pasando personalmente, expliqué vagamente. El arte requiere presencia, dijo, con suavidad. Cuando estamos consumidos por heridas pasadas o ansiedades futuras, nuestra voz creativa se ahoga. Lo que sea que te esté frenando necesita ser liberado antes de que puedas avanzar auténticamente. Esa noche, mientras revisaba compulsivamente mi correo de monitoreo para ver actualizaciones sobre la continua confusión financiera de mis padres, un comentario casual de una compañera me impactó. «Revisas ese correo más seguido que las redes sociales», observó Rachel mientras trabajábamos en un proyecto grupal. «Debe ser algo bastante importante». Me di cuenta con una claridad impactante de cuánto espacio mental seguía ocupando. Mi plan de venganza. Mientras la vida de mis padres había sido temporalmente interrumpida, la mía permanecía permanentemente alterada tanto por su rechazo como por mi respuesta a él. Eventualmente resolverían sus problemas financieros, pero yo corría el riesgo de definir mi nueva independencia completamente, en función de mi relación con ellos, incluso si esa relación ahora se basaba en la represalia. Esa noche, me senté en mi pequeño estudio y evalué realmente mis opciones. Podía continuar monitoreando y manteniendo los obstáculos financieros que había creado, extendiendo sus dificultades y mi propio enredo emocional, o podía elegir enfocarme totalmente en reconstruir mi vida, invirtiendo esa misma energía en mi futuro, en lugar de en su castigo. La decisión se cristalizó cuando recibí un correo de la prestigiosa firma de diseño, donde la profesora Willis me había recomendado para una pasantía de verano. Solicitaban una entrevista y revisión de portafolio para la próxima semana. Esta oportunidad podía lanzar mi carrera, pero solo si llegaba enfocada y preparada, no distraída por una vendetta. Tomé mi decisión. Usando la cuenta anónima que creé, envié instrucciones detalladas para descongelar las cuentas y restablecer las configuraciones de seguridad, información que permitiría a mis padres restaurar su acceso financiero sin revelar mi participación. Programé el correo para enviarse automáticamente en 2 días, ofreciendo una solución que parecería provenir de las propias instituciones financieras. Cuando le conté a Jessica sobre mi decisión, me abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Esto requiere más fuerza que continuar con la venganza. Dejar ir no fue fácil».
Parte de mí aún quería que sufrieran más tiempo para entender completamente la devastación que causaron. Pero reconocí que ninguna molestia financiera lograría que comprendieran verdaderamente el daño emocional de su rechazo. Algunas lecciones nunca aprenderían, y aceptarlo fue parte de mi propia sanación. Con mi decisión tomada, redirigí toda mi energía hacia construir mi nueva vida. Solicité becas adicionales específicamente para estudiantes independientes, asegurando fondos suficientes para cubrir la matrícula de mi último semestre. Mi portafolio para la entrevista de pasantía recibió toda mi atención, resultando en diseños que la doctora Carter describió como «tu trabajo más auténtico hasta ahora». La oferta de pasantía de verano llegó, proporcionando experiencia profesional y una modesta beca que me permitiría mantener mi independencia durante los meses de verano. Encontré vivienda económica fuera del campus con 2 estudiantes de diseño más para el siguiente semestre, asegurando estabilidad más allá del periodo de vivienda de emergencia. Mi primera celebración de cumpleaños verdaderamente tranquila llegó 3 semanas después, cuando Jessica organizó una reunión sorpresa con mis nuevos amigos de la residencia y del trabajo. No hubo regalos elaborados ni restaurantes elegantes, solo conexiones genuinas y pastel de chocolate en nuestra pequeña sala común. Por primera vez en años, apagué las velas rodeada de personas que me valoraban exactamente por quien soy. Esa noche, recibí un correo inesperado de un dueño de galería que había asistido a la exhibición estudiantil de nuestro departamento. Mostró interés en incluir 2 de mis piezas en una próxima exposición de artistas emergentes. Esta oportunidad no llegó por conexiones familiares ni privilegios financieros, sino por el reconocimiento puro de mi talento. A medida que la primavera se convertía en verano, me sentía cada vez más liberada de la ira que inicialmente me impulsaba. Todavía tenía días difíciles y momentos de duelo por la relación familiar que había perdido, pero ya no me definía principalmente como su hija rechazada, ni como vengadora astuta. Estaba convirtiéndome en Abigail la diseñadora, Abigail la amiga, Abigail la sobreviviente, identidades construidas sobre mis propios cimientos, en lugar de reaccionar a su trato. Un año después de haber sido expulsada en mi cumpleaños, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber anticipado. Me gradué con honores, a pesar de los obstáculos financieros, cruzando el escenario mientras Jessica y mis nuevos amigos aplaudían con fuerza desde el público. Ningún miembro de la familia asistió, pero su ausencia ya no definía la experiencia. Mi pasantía de verano se convirtió en un puesto de diseñadora junior en una firma pequeña pero respetada, proporcionando ingresos suficientes para una vida modesta pero estable. Compartía apartamento con Jessica y Rachel. Nuestros recursos combinados creaban un hogar cálido lleno de creatividad y apoyo mutuo. La educación financiera se volvió una prioridad, casi una obsesión. Registraba cada dólar, construí un fondo de emergencia y establecí crédito a mi nombre, decidida a no ser vulnerable financieramente nunca más. Mi relación con el dinero se volvió intencional, no reactiva, enfocada en la seguridad, no en el estatus. De vez en cuando, llegaban noticias sobre mis padres a través de contactos mutuos, aunque ya no buscaba esa información. Eventualmente se recuperaron de las dificultades financieras, culpando fallos del sistema y servicios de protección contra robo de identidad, sin sospechar jamás de mi participación. Sus intentos de contactarme aumentaron tras estabilizar su situación financiera, con mensajes que oscilaban entre demandas de reconciliación, bajo sus condiciones, y referencias culpabilizadoras sobre la obligación familiar. Mantuve un contacto muy limitado, respondiendo a comunicaciones directas con mensajes breves y neutrales que establecían límites claros. Cuando Richard exigió la devolución de reliquias familiares que afirmaba estaban en mi posesión, respondí simplemente que solo había tomado mis pertenencias personales al irme. Cuando Margaret sugirió un nuevo comienzo sin reconocer ninguna culpa, decliné educada pero firmemente. Mis sesiones de terapia continuaron, ahora enfocadas menos en la gestión de crisis inmediata y más en la sanación a largo plazo. La doctora Nelson me ayudó a reconocer patrones familiares poco saludables para evitar repetirlos, especialmente en torno al dinero y el control.
Romper patrones generacionales requiere esfuerzo consciente, explicó durante una sesión. La conciencia es el primer paso, pero los nuevos comportamientos consolidan el cambio. Esta conciencia influyó en todas mis relaciones. Me volví atenta a las dinámicas de poder, cuidando de no replicar las tendencias controladoras de mi padre, ni la manipulación emocional de mi madre. Practiqué comunicación directa, límites razonables y expresión auténtica de necesidades, habilidades que habían sido activamente desalentadas en mi familia de origen. Mi círculo de amistades se amplió más allá de Jessica para incluir personas que apoyaban mi crecimiento en lugar de limitarlo. Kimberly, de la residencia de emergencia, se volvió una amiga cercana después de descubrir intereses compartidos, en fotografía y senderismo. Tyler, cuya guía tecnológica facilitó mi venganza, se convirtió en un confidente de confianza, quien comprendía de primera mano el rechazo familiar. Lo más sorprendente fue mi papel creciente como mentora para otros estudiantes que enfrentaban el distanciamiento familiar. Cuando la directora del programa de vivienda me pidió que hablara con una estudiante recién llegada cuyos padres la habían cortado financieramente, acepté sin dudarlo. Compartir mi experiencia y estrategias prácticas de supervivencia dio sentido a mi doloroso camino. Las relaciones con la familia extendida requirieron una cuidadosa recalibración. Mi prima Stephanie me contactó en privado tras escuchar versiones contradictorias sobre mi partida. La historia de la tía Margaret no me cuadra, admitió. Quiero escuchar tu versión. Nuestra conversación llevó a una reconexión tentativa, seguida por acercamientos similares de otros parientes que cuestionaban la narrativa oficial. Estas relaciones se desarrollaron bajo mis términos, con límites claros y respeto mutuo, en lugar de la obligación y la actuación que mis padres exigían. Al acercarse el aniversario de mi desalojo en mi cumpleaños, Jessica sugirió una celebración para reclamar la fecha. No una fiesta de lástima, insistió, sino una fiesta de libertad que marcara un año de independencia. La reunión se convirtió en un hito, una oportunidad para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Rodeada de amigos que se habían convertido en familia elegida, comprendí que aquel doloroso cumpleaños que parecía un final había sido en realidad un comienzo. Pensé que perder el apoyo de mis padres me destruiría, dije al pequeño grupo reunido en nuestro apartamento. En cambio, me obligó a descubrir fuerzas que nunca supe que tenía. La lección más profunda de aquel año turbulento fue entender que el rechazo de mis padres reflejaba sus limitaciones, no mi valor. Su incapacidad para amar incondicionalmente, para apoyar mis sueños, para verme como persona, y no como una extensión de ellos fue su fracaso, no el mío. La venganza que al principio pareció tan satisfactoria solo proporcionó alivio temporal. La verdadera sanación vino no de hacerlos sufrir, sino de construir una vida que ellos no pudieran dañar. Cada logro conseguido por mi propio esfuerzo, cada conexión genuina formada sin manipulación, cada momento de alegría vivido en mis propios términos se convirtió en un ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. También aprendí la verdad complicada de que la ira puede ser tanto combustible como veneno. Al principio me impulsó cuando la desesperación podría haberme vencido, pero aferrarme a ella finalmente habría corrompido mi espíritu, convirtiéndome en la imagen reflejada de lo que despreciaba. En mi cumpleaños número 23, celebré con mi familia elegida en nuestro acogedor apartamento. Hice un deseo al soplar las velas, no para que mis padres sufrieran, sino para que mi propio corazón siguiera sanando, permaneciera abierto a la alegría, a pesar de las heridas del pasado. Esa noche escribí en mi diario: hace un año pensé que mi vida terminaba. Hoy entiendo que apenas comenzaba, en nuevos términos. Las personas que debieron amarme más no pudieron o no quisieron, pero eso no me detuvo para encontrar amor, construir comunidad y crear una vida alineada con mis valores, no con sus expectativas. La mayor venganza no es hacer sufrir a otros, es negarse a dejar que su crueldad te defina. ¿Alguna vez has experimentado rechazo familiar o control financiero como Abigail? ¿Cómo lo enfrentaste? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo.
Si esta historia te tocó, por favor da like y suscríbete para apoyar más contenido sobre superar traumas familiares y construir independencia. Y recuerda, a veces la familia que elegimos se vuelve más importante que la familia en la que nacemos. Gracias por escuchar mi historia y te deseo fuerza para enfrentar cualquier desafío que tengas hoy.